alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Canta alabanzas al Señor, alabanzas, canta alabanzas, aleluya. Canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor. Vino a salvarnos el Señor, vino a salvarnos el Señor. Vino a salvarnos el Señor, vino a salvarnos, vino a salvarnos, aleluya. Vino a salvarnos el Señor, vino a salvarnos el Señor. Crucificado fue el Señor, crucificado fue el Señor. Crucificado fue el Señor, crucificado, aleluya. Crucificado fue el Señor, crucificado fue el Señor. Resucitado fue el Señor, resucitado fue el Señor. Resucitado fue el Señor, resucitado, aleluya. Resucitado fue el Señor, resucitado fue el Señor. Reina en los cielos el Señor, reina en los cielos el Señor. Reina en los cielos el Señor, reina en los cielos, reina en los cielos, aleluya. Reina en los cielos el Señor, reina en los cielos el Señor. Viene a llevarnos el Señor, viene a llevarnos el Señor. Viene a llevarnos el Señor, viene a llevarnos, viene a llevarnos, aleluya. Viene a llevarnos el Señor, viene a llevarnos el Señor. Por eso canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor. Fidelidad a Dios. ¿Cómo lograrla? En medio de tantas cosas que nos llevan en contra de las cosas espirituales. Nos hemos reunido en este día, por este medio, para abordar un tema más de la palabra de Dios que nos va a ayudar no solamente a acercarnos en nuestra vida espiritual a las cosas de Dios, sino que nos va a ayudar también a acercarnos a las expectativas que tuvo Dios, que tuvo Jesús cuando estableció la iglesia del Señor. Hoy hablaremos acerca del crecimiento congregacional y que el crecimiento congregacional es una consecuencia de la fidelidad de Dios, es una consecuencia de que el hombre de Dios, de que el Hijo de Dios sea fiel. ¿Cuántas personas habitamos en este mundo? Según los datos de la ONU, dice que somos 7.700 millones de personas, 669.000 personas. ¿Cuántas de estas personas, cree usted, viven según las leyes de Dios? Aunque en nuestros países gocemos de lo que es conocido según la ley como la libertad de culto, y donde nosotros adoramos lo que creemos, tenemos la libertad de creer y adorar según la forma que nos parezca. La Biblia reclama que es la palabra inspirada de Dios. El propio Jesús dijo en una ocasión: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan capítulo 12, versículo 48. Estos pensamientos y estas palabras de Jesús deben llevar a cada persona que vive en este mundo a buscar la verdad en las Escrituras. Cada persona que vive en este mundo debemos investigar un poco más lo que dice Jesús. Pero cuando nosotros damos
una visión del mundo, creemos que hay poca credibilidad en la palabra de Dios, que hay poca credibilidad en las cosas espirituales. Y según la Biblia, esto es consecuencia del pecado que ha logrado enquistarse en el corazón de cada persona. Esta situación es la que incidió en que nuestro Dios enviara a nuestro Señor Jesucristo a este mundo, a un mundo que estaba perdido. Esta situación caótica en la cual vivía la humanidad es la que hizo posible que nuestro Señor Jesucristo tomara a 12 hombres y los enviara al mundo a predicar su santo evangelio. Esta situación es la que motivó a nuestro Señor Jesucristo a darle a través de sus apóstoles la misión a la iglesia y decir que debemos ir por todo el mundo predicando el evangelio. O como decía el apóstol Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y a las potestades. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9, dijo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la situación del mundo en la cual nosotros hoy estamos. Ante esta dificultad, el objetivo de nuestra predicación y de nuestra enseñanza en esta mañana se centra específicamente en 3 aspectos. Uno, que nosotros podamos comprender que la práctica de la oración tiene una relación directa con el crecimiento de la iglesia. 2, el objetivo que nosotros despertemos ese deseo interno en cada uno de nosotros y que está dormido en la mayoría de las personas, de estudiar, de escuchar la palabra de Dios como fuente de fe. También el objetivo de esta enseñanza del día de hoy es que nos esforcemos en guardar la unidad por medio de la comunión con nuestros hermanos. Pero también que guardemos esa unidad y esa comunión con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Dios. Todo eso se hace posible, estimados hermanos y amigos, por la fidelidad. La fidelidad del ser humano, la fidelidad del pueblo de Dios es el objetivo de Cristo. Es lo que Él nos señala a través de su palabra. El texto que vamos a estar estudiando y donde vamos a basar nuestra predicación es aquel que encontramos en Juan capítulo 17, versículos 20 al 21. Era el último tiempo, era la última etapa del trabajo de Jesús en la tierra. Era su última semana. En la ciudad de Jerusalén se estaban preparando para la fiesta de la Pascua. Jesús y sus discípulos habían llegado a aquel lugar que les serviría para la celebración. Era en horas de la tarde. Y cuando ellos iniciaron, no solo participaron en los alimentos, sino que también Jesús iba a enseñar. Ellos participaron de las enseñanzas que de una o de otra forma Jesús había preparado para aquella gran ocasión.
Así transcurrió el tiempo. Así transcurrió aquella reunión en un ámbito, diría yo, incluso hasta de misterio. Los discípulos no lograban entender muchas cosas. Fue el momento en el cual Jesús lavó los pies de los discípulos. Fue el momento. En aquella reunión se habló acerca de la traición de Judas Iscariote. En aquella última cena, Jesús habló del amor como el nuevo mandamiento que todo discípulo del Señor tenía que practicar. Se habló acerca de la promesa del Espíritu Santo, aquel que vendría después de la partida de nuestro Señor Jesucristo y que ayudaría a los discípulos y que ayudaría a todos los cristianos. En aquella reunión se habló acerca de Jesús como el único camino al Padre. También se habló acerca de Jesús como la vid verdadera. Se estableció también y se habló también acerca de que el mundo aborrece al cristiano. Pero también se habló del poder de Jesús cuando Él dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya era entrada la noche cuando Jesús se retiró con sus discípulos para cruzar el arroyo de Cedrón, para ir hacia aquel huerto que pronto sería el lugar donde Él sería apresado. Pero antes de partir, Jesús hace una oración. Jesús ora por los discípulos, pero también ora por aquellos que iban a ser alcanzados por la palabra de sus discípulos. Allí hace mención también acerca de la unidad. Ora por la unidad de los discípulos, ora por la unidad de su pueblo entero y también ora por la comunión del pueblo, de la iglesia para con Cristo y para con el Padre. Nos dice la palabra de Dios, Juan capítulo 17, verso 20-21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La iglesia debe ser fuerte en fe y en fidelidad, como conviene a conocedores y practicantes de la palabra de Dios. ¿Qué entendemos por la fidelidad de la iglesia? Hemos hablado que la fidelidad no es otra cosa que la firmeza y la constancia en cuanto a los afectos que nosotros tenemos, en cuanto a las ideas que nosotros tenemos, en cuanto a las obligaciones y sobre todo en el cumplimiento de los compromisos que nosotros hemos concretado, en este caso para con nuestro Dios. Entonces estamos hablando que cuando se habla de la iglesia, estamos hablando de la fidelidad de un grupo de hombres y de mujeres que nos hemos comprometido con Jesús, que nos comprometimos en aquel momento de nuestra conversión y que gracias al pacto de sangre que Jesús hace con cada uno de nosotros y ratificado en las aguas del bautismo que usted y yo hemos aplicado en nuestra vida, nos comprometimos a cumplir con aquellas cosas, a cumplir con aquellas obras,
a cumplir con aquellos sentimientos que hoy cada uno de nosotros debe expresar al mundo entero. A eso llamamos la fidelidad de la iglesia. La fidelidad de la iglesia es un deseo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de la fidelidad y de que cada miembro de la iglesia debe ser fiel, mire, no estamos hablando del deseo de una persona. Estamos hablando que es el deseo de Jesús. En el libro de los Efesios, tal como señalaba el apóstol Pablo, manifestando qué era lo que Jesús realmente deseaba o lo que Jesús quería. Mire lo que dice el apóstol Pablo cuando cuando abrimos nuestra Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante. Decía el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo murió, para tener una iglesia santa y sin mancha. Una iglesia santa y sin mancha es una iglesia fiel. Y cuando nosotros hablamos de la iglesia fiel, nos estamos refiriendo entonces a cada persona, a cada hombre, a cada mujer que compone la congregación, que viene y se sienta a escuchar la palabra de Dios, que vive su vida, que vive el cristianismo en la calle, en su casa, en cada una de las partes, siempre poniendo presente, teniendo en primer lugar la forma apropiada como Jesús desea que cada uno de nosotros nos comportemos. A lo que nosotros tendremos entonces que preguntarnos: ¿soy yo fiel según los deseos de nuestro Señor Jesucristo como parte de una iglesia santa y sin mancha? Los predicadores trabajan por esto. Cuando nosotros hablamos de los predicadores, hermanos, estamos hablando de aquellos hombres que Dios ha puesto en su obra. ¿Y cuál es el trabajo que los predicadores hacen? Pues predicar el evangelio, pues enseñar a las personas, instruir a las personas para que puedan de una o de otra manera salir adelante, desarrollarse en las cosas espirituales. Los predicadores se esfuerzan desde el principio, lo hicieron. Y son los primeros en el foco, son los primeros en el foco del enemigo. Son los que van al frente de la batalla. Son los primeros que sufren los embates de la maldad y del enemigo. Esa es la labor del predicador. E inclusive cuando el predicador habla, así como hablaron los hombres de Dios al pueblo de Israel, cuando al pueblo no le gustó lo que el predicador dijo, lo que el hombre de Dios dijo, incluso encontraron la muerte. Pero es algo que debe enfrentar el Hijo de Dios. Es algo que debe enfrentar el mensajero de Dios, porque no todo es felicidad en este mundo. Pregúntele a Esteban, que inmediatamente por decir la palabra de Dios recibió el peor castigo, o solamente tiene que leer el libro de los Hebreos capítulo 11, los grandes hombres de la fe, cómo murieron, cómo fueron rechazados, cómo fueron azotados, e incluso por las mismas personas que pertenecían al pueblo de Israel. ¿Y por qué razón? Porque el predicador no puede permitir que el pueblo haga lo que le parece, sino que lo instruye en la palabra de Dios. Y cuando a alguien dentro del pueblo de Dios no le gusta lo que el predicador está haciendo, puede ocurrir esto.
Pero es el deseo de Dios. Es el deseo de Jesús. Una iglesia fiel y una iglesia fuerte. Cuando nosotros vamos al libro de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 20, encontramos que una de las cosas que hace posible que la iglesia sea fuerte es precisamente la oración. Porque esto es lo que Jesús está haciendo en este momento. Versículo 20, Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos. Para que una iglesia sea fuerte, para que una iglesia sea fiel, para que una iglesia crezca, necesitamos orar por los que predican la palabra de Jesús. Cada miembro también debe orar por aquellos que están llevando adelante la palabra de Dios. Es lo que hace Jesús. Mire, Él dice, no ruego solamente por estos. Jesús está orando por los suyos. Jesús está orando por el que lleva la predicación. La oración es importante, estimados hermanos. Jesús fue un ejemplo de oración. Recordemos que Jesús, cuando iniciaba su ministerio, una de las primeras cosas que hizo fue enseñar a orar a sus discípulos. Y les dijo, cuando ustedes oren, oren de esta manera. Jesús fue un hombre de oración. Y nos dice, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 35, que aún no había salido el sol, todavía estaba oscuro cuando nuestro Señor Jesucristo se apartaba para orar. Mire si es importante, en este caso, la oración. Jesús creía tanto en la oración que después del arduo trabajo diario, dice que se apartaba en la soledad de la noche, según Mateo capítulo 14, versículo 23, para orar. Y oraba, hermano. Entonces nosotros tenemos que aprender que cada día nosotros debemos orar por aquellos que predican la palabra de Dios. Los apóstoles resintieron también esta enseñanza. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo cuando se refirió a los tesalonicenses? Cuando les escribe, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, le dice el apóstol Pablo, orad sin cesar. Hermano, ¿ora usted sin cesar? ¿Ora usted por los que predicamos? ¿Ora usted por los que llevamos a cuesta el gran peso de guiar la iglesia del Señor? Incluso el apóstol Pablo, cuando le habló a los tesalonicenses, les pidió la oración. Necesitamos orar por los que guían al pueblo. Y Pablo dijo, oren por nosotros. En el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, en el versículo 25, oren por nosotros. Muchas veces estamos hablando, muchas veces estamos deseando que la iglesia crezca. Pero mire, Jesús dice que hay que orar para que la iglesia pueda crecer. Ese es el trabajo que Dios nos ha dado y que debemos poner en práctica cada día. Jesús también incluía en la oración. Dice, versículo 20, mas no ruego solamente por esto. Mire lo que él señala en su oración, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quién está orando Jesús en aquella última cena? Dice, por los que creerán en mí. Hay que orar por los que han de creer en mí. O sea, todavía no habían entrado, hermanos. Jesús todavía no está hablando de ninguna persona que ya está, sino que Él está orando por los que han de venir. Y esto nos lleva entonces a entender que ya no es solamente creer. Creer es importante,
sino que también hay que hacer. El cristianismo es un hacer. El cristianismo es un producir. El cristianismo es un árbol que produce frutos. El cristianismo es algo que ayuda a avanzar. No solo es creer. Porque mire que él oraba por los que han de creer. Pero ¿por qué él oraba por los que han de creer? Porque ellos tenían que hacer. Porque una vez llegado al grupo, porque una vez llegado a la iglesia, ellos tenían que crecer. Y es lo que dice, por ejemplo, acompáñenme en el libro de Mateo, en el capítulo 17, cuando, hablando de aquellas cosas, hablando de la fe, nos dice en el versículo 20, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe es como un grano de mostaza, es como una pequeña semilla. Cuando el hombre cree a la palabra de Dios y entra a formar parte de la iglesia, empieza a crecer. Necesita dejarse guiar. Y pronto aquella fe va a ir creciendo y creciendo a través del estudio de la palabra de Dios. Y poco a poco aquella fe va a ir creciendo hasta convertirse en un gran árbol. A tal punto que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que entonces podrás decirle a aquel monte: desarráigate de aquí y échate en el mar, y se hará. Porque dice, nada es imposible. Esa es nuestra fe, hermanos. ¿Queremos que la iglesia crezca? Jesús dice: ore por los predicadores, pero también ore para aquellos que han de creer, puedan no solamente creer, puedan hacer y también puedan crecer. La iglesia debe ser fuerte en fe y en fidelidad, como conviene a conocedores y a practicantes de la palabra de Dios. Fe y fidelidad. Cuando nosotros vamos a la Escritura, Juan capítulo 17, nos habla precisamente de cómo es que llega la fidelidad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, y escuche eso, por la palabra de ellos. Cuando Jesús habla acerca en esta oración de la palabra de ellos, que las personas iban a creer por la palabra de ellos, o sea que las personas iban a tener fe cuando los apóstoles y sus discípulos llegaran a predicar. ¿Pero a predicar qué? No era la palabra particular de cada uno de ellos, sino era la predicación del Evangelio de Dios. Estamos hablando entonces, estimado hermano y estimado amigo, estamos hablando de la voz de Dios. ¿Cuánto hace falta escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto? Es importante, hermanos. Cada día de nuestra vida debemos escuchar la voz de Dios. Es la única. Era lo que decía el apóstol Pablo cuando le escribió a los romanos. Y cuando Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 10, en el versículo 14, mire lo que dice el apóstol Pablo, mire lo que le escribe a estos hermanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mire la importancia. ¿Cómo van a creer si alguien no les predica, hermano? ¿Ve la importancia entonces de orar por los
predicadores. Ver la importancia entonces de orar por aquellos que han de creer. Y ver la importancia de predicarles la palabra de Dios, de hacerles escuchar la voz de Dios. Pero hay historias terribles. Hay historias e historias, hermano. Historia como la del sacerdote Hilcías. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 3 al 11. Que resulta que el sacerdote Hilcías, en días del rey Josías, dice que se encontró el rollo de la ley. ¡Wow! Se encontró el rollo de la ley. Y eso me lleva a preguntar, ¿dónde lo encontró? ¿Por qué lo encontró? ¿Significa entonces que el rollo estaba perdido? ¿Y por qué estaba perdido? ¿Sería porque eran muy asiduos a leer la ley de Dios? Pues parece que ese no era el caso del pueblo de Israel. Por eso habían perdido el rollo de la ley, porque no les preocupaba estudiar ni escuchar la voz de Dios. Pero en el Nuevo Testamento también nosotros tenemos, en Hebreos capítulo 5, en el versículo 11, donde el escritor de la epístola a los hebreos le dice, porque habéis sido tardos para oír. ¿Qué significa eso, hermano? De que algunos miembros de la iglesia del Señor en el primer siglo, a los que es enviado el libro de los hebreos, pues tampoco les gustaba estudiar. Tardos para oír. Una iglesia que sea tarda para oír, un grupo de hermanos que sea tardo para oír, es una iglesia que no puede crecer, hermano. Es una iglesia que no puede llegar a la fidelidad de la cual Jesús estaba ansioso de establecer. Es como cuando al cristiano el día domingo va a la congregación sin Biblia porque se le perdió la Biblia. ¿Pero por qué se le perdió? ¿Será que la lee todos los días? ¿Será que la tiene allí al lado de su cama para leerla todas las noches? Pues una persona a la cual se le pierde la Biblia es una persona también que nunca la lee. La Biblia no es para tenerla en un cajón, la Biblia es para estudiarla. Y para estudiarla en la intimidad de su cuarto, pero también estudiarla como iglesia, como nuestro Señor lo señala. ¿Cuántas personas no están conectados ahora? No porque les falta lo que es la tecnología, sino porque están haciendo otras cosas y no se preocupan por escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. Por eso decía Jesús, no solamente hay que rogar por estos, sino también por los que han de creer, por la palabra de ellos. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Hay un personaje muy importante en las Escrituras, me encanta. Me gusta el ejemplo de David, el gran rey David. ¿Y sabe por qué? Porque aparte de las circunstancias que lo envolvieron en su vida, tanto negativas como positivas, él dice en el Salmo 119, en el versículo 103, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esas palabras nos indican a nosotros y son la medida, es el termómetro que nos indica cuánto nos gusta a nosotros la palabra de Dios. Cuán ansiosos estamos de escuchar a aquellos por la cual oró Jesús para que nos predicaran.
Cuán ansiosos estamos nosotros por escuchar a aquellos que son enviados de Dios, aquellos que predican la palabra de Dios, que nos enseñan su palabra. Cuánto deseo nosotros tenemos de escuchar esa palabra. No es una opinión del hombre, es la opinión de Dios. La iglesia debe ser fuerte en fe y en fidelidad, como conviene a conocedores y practicantes de la palabra. Pero también Jesús, en Juan capítulo 17, versículo 21, también incluía otro aspecto más. Y él decía: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de los discípulos. ¿Quiere usted una iglesia fiel? ¿Desea usted pertenecer a una iglesia que sea fiel a Dios y fiel a nuestro Señor Jesucristo? Hay que orar por la unidad. Era lo que estaba haciendo Jesús, para que todos sean uno. Mire, no solamente ora por los predicadores, no solamente ora por lo que han de creer, no solamente ora porque su palabra llegue a aquellos, sino que también ahora ora para que haya unidad en medio de su pueblo. Y qué difícil, ¿cierto? Qué difícil es la unidad. ¿Qué es lo que afecta a la unidad de la iglesia? ¿El carácter de las personas? ¿El temor? ¿Qué es lo que afecta a la unidad? ¿La codicia? ¿Qué es lo que afecta a la unidad? El no acatar la parte que nos corresponde en la iglesia, el no cumplir, el no hacer lo que Dios nos está diciendo, porque lo que los predicadores dicen, lo que los predicadores enseñan es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Si hay que reunirse, eso no lo dice el predicador, eso no salió de la mente del predicador, eso sale de la mente de Dios, para una iglesia que ha de ser fiel, sin mancha, sin contaminación. Si el predicador dice que hay que participar de la cena del Señor, eso no lo dice el predicador como persona, como tal, de su propia mente. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que va a dar fuerza espiritual, fuerza moral para seguir adelante y así desarrollarse cada día más en lo que es una iglesia fiel. Que todos sean uno. Yo creo que eso es importante. Tenemos que preocuparnos y hablar acerca de lo que son las consecuencias de la división. Cuando nosotros hablamos de las consecuencias de la división, tenemos que recordar, hermano, aquellos ángeles caídos. Y nos dice el libro de Judas que fueron echados del cielo porque no guardaron su dignidad. En otras palabras, no cumplieron con lo que ya estaba establecido. Y por eso fueron echados del cielo. Eso ocurre cuando no hay unidad. Se desbarata lo que Dios y lo que Jesús está tratando de hacer entre nosotros los hombres. Y somos nosotros los hombres los que nos encargamos de destruir la obra de Dios. Tenemos que recordar qué había pasado cuando Moisés había subido al monte del Sinaí a reunirse con Dios y a recibir las tablas del pacto. Mientras Moisés estaba en el monte, Aarón estaba llevando al pueblo a una idolatría, a hacer becerros de oro y a decirle al pueblo: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Y qué ocurrió? Muertes. Muerte. Y ese pueblo no pudo realmente llegar a la tierra prometida. Fueron
fueron incapaces, y no por causa de Dios, sino porque ellos no guardaron la unidad, no guardaron la unidad entre ellos, no guardaron la unidad con la palabra que se les había señalado. Y todos cayeron, todos quedaron atrás. Pero también tenemos el caso de Demas. ¿Qué pasó con Demas? Aquel compañero del apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Demas me ha desamparado, amando más este mundo. ¿Cuántas personas conoce usted que una vez ha entrado en la iglesia por alguna razón, por algún problema, simplemente se ha marchado? Simplemente toma una posición contraria, contradictoria. Simplemente se aparta en vez de unir. O simplemente se va al mundo, añorando las cosas del mundo. Demas me ha desamparado, amando más este mundo. Pero nos dice en Lucas capítulo 11, versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Entonces el problema no es para una sola persona. Una iglesia fiel es una iglesia que se guarda de la destrucción, y no de la destrucción de una sola persona, sino de la destrucción del grupo. Jesús oraba para que su iglesia estuviera unida, para que ellos sean uno. Es importante la unidad, orar por la unidad. Y hay tantas cosas que nos dividen, pero hay también tantas cosas que nos unen. Y es allí donde nosotros debemos poner nuestra mirada, nuestra fe, nuestros ojos espirituales para cumplir con el objetivo de Dios. No cumplir con una persona, cumplir con el objetivo de Cristo, que oró por la unidad. ¿Quiere usted una iglesia fiel? Pues hay que orar por la unidad y trabajar también por la unidad. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, le habló de algunos aspectos importantes. Y dice en Primera de Corintios 1, 10, cuando el apóstol Pablo le escribe a estos hermanos, le hablaba precisamente de la unidad. Y le hablaba de la unidad porque ellos estaban en camino a la desunión. Y les dice en el versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Quién es el que quiere la unidad, hermanos y amigos? Pues Cristo, porque es lo que Él dice. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, háganlo porque Él así lo quiere. Él es la autoridad. Pero también le dice: os ruego que habléis todo una misma cosa. El ruego era para que todos estuvieran hablando una misma cosa, una misma dirección. Es un esfuerzo de cada uno. Pero solamente habrá ese esfuerzo cuando nosotros todos estemos desarrollados y crecidos en el conocimiento de la palabra de Dios. Esto es posible cuando todos trabajamos. Y mire, no solamente habla acerca de lo que hay que hablar, sino que Él dice en sentido negativo: y que no haya entre vosotros divisiones. En otras palabras, también tenemos que trabajar para que no haya divisiones. Estamos entonces en el área, estamos entonces en aquel momento de las dificultades, de los problemas, y aún allí tenemos que trabajar para tener una iglesia santa y sin mancha en medio de las dificultades. Y nos dice al final: sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es un trabajo que hay que hacer, hermanos, tanto en aquellos momentos difíciles como también en aquellos momentos buenos.
donde debemos todos juntos, como un solo grupo, como un solo hombre, ir hacia adelante, hacia las cosas espirituales. ¿Que hay cosas que no me agradan? Pues definitivamente que hay cosas que no nos agradan, pero el trabajo es precisamente luchar por la unidad para que la iglesia sea como Cristo la diseñó. Nuestro Señor Jesucristo, en la última parte del versículo Juan 17, 21, dice: y también que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire el ejemplo que pone Jesús. Mire la comparación, miren el cuadro donde nosotros debemos verlo, miren el espejo en la cual nosotros tenemos que ver nuestros rostros. La unidad del Padre y el Hijo. Porque Él ora para que la unidad de su iglesia, dice, sea una unidad como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esa es la unidad que Jesús quiere para su iglesia. Jesús fue un ejemplo de unidad, hermano, en la cual cada uno de nosotros también debe estar pendiente y estudiar y comprender y aprender de Él. Allá cuando estuvo en el Getsemaní, después de aquella reunión, en la última cena, Jesús cruzó el arroyo de Cedrón, se fue hacia el huerto del Getsemaní. Allí posteriormente lo iban a apresar, pero también allí se dieron algunas cosas difíciles, como por ejemplo cuando llegó allí a orar con sus discípulos, en aquellos momentos difíciles cuando él sabía que tenía que morir. Y ahí es un ejemplo de unidad para con nosotros. En angustia de muerte estuvo allí. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Pero allí él se mantuvo unido. Porque él decía: Padre, si es necesario que pase de mí esta copa, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Fue fiel a los principios, hermano. Fue muy fiel a los principios en los momentos difíciles para guardar aquella unidad, para guardar aquella comunión con su Padre. Cuando alguien nos hace algo, decía en una ocasión una señora, todo eso está bien, pero hay algo que yo no puedo hacer. Yo no puedo perdonar a mi adversario. Eso no es por lo que Jesús murió. Porque en esos momentos, aun cuando la situación está difícil, no puede usted odiar a su adversario. O como dice el apóstol Pablo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Pasa usted una noche enojado con su hermano? Pues la Biblia nos señala que para eso Jesús no estableció la iglesia, sino para tener una iglesia santa y sin mancha y sin contaminación. Y para que siempre exista la unidad en medio de esa circunstancia. Porque cuando entendemos y comprendemos qué es lo que la palabra de Dios, qué es lo que se nos ha enseñado, y nos vemos al espejo de la palabra de Dios, tal como decía Santiago, entonces entendemos: estoy mal y necesito cambiar. Allí está trabajando usted por la unidad. Mantengámonos en comunión, mantengámonos en amor, mantengámonos en amistad, mantengámonos en el estudio de la palabra. Que no sea otro el que tenga que decirlo: mire, usted está mal, sino que cuando abrimos la palabra nosotros podemos decir: cuánto me hace falta por crecer en la vida espiritual, y voy a hacerlo. Pero no ponga el dedo en otra persona simplemente porque le dice: eso que usted hizo no está bien. El propio Jesús dijo en aquella reunión: separado de mí, nada podéis hacer. Estimados hermanos, si queremos lograr una iglesia fuerte, necesitamos orar por los que dirigen. Necesitamos orar por los que han de creer.
Necesitamos orar para que la palabra pueda ser expandida. Necesitamos orar para que más personas escuchen la palabra de Dios. Necesitamos orar por la unidad, no solo entre nosotros los hermanos, sino también de nosotros para con nuestro Dios. Juan decía, el que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Eso es mantener la unidad. La iglesia debe ser fuerte en fe y en fidelidad, como conviene a conocedores y practicantes de la palabra de Dios. Es una lucha. Nadie ha dicho que el ser cristiano es algo fácil. Nunca lo ha sido para nadie. Y menos cuando nosotros conocemos cuáles son nuestras responsabilidades y estamos dispuestas a cumplirlo hasta el fin. Y el fin, hermano, es aún cuando nosotros desaparecemos de este mundo. De ahí que decía el escritor de Apocalipsis, bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Morir en el Señor es vivir en esa lucha, en esa batalla, en esa unidad, sabiendo que somos la iglesia del Señor y sabiendo que he podido crecer. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, manifiesta tu crecimiento a las demás personas. Eso es importante en nuestra vida. Que la paz de Dios, que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo que ha venido a ayudarnos a cada uno de nosotros desde la partida de Él, nos pueda guiar y que nosotros nos dejemos guiar, siempre teniendo en mente que debemos amar a los hermanos. Y aquí en esta congregación, la iglesia de Cristo en Vistahermosa es la iglesia del Señor, la cual yo debo trabajar, orar para que esta iglesia pueda llegar hasta la misma presencia del Señor como una iglesia santa y sin mancha. Oremos por estas cosas y estamos seguros, hermano, que estaremos entrando al reino de los cielos. Que el Señor me los bendiga grandemente. Crucificado fue el Señor, resucitado fue el Señor, resucitado fue el Señor.